España recupera los niveles de empleo previos a la pandemia y encadena 10 meses consecutivos de reducción del paro. Un hecho histórico, pero también un hecho excepcional dentro del contexto europeo. Veámoslo. La economía española acumula 10 meses consecutivos de reducción del número de parados y el número de afiliados a la Seguridad Social ya supera, incluso descontando a los trabajadores en ERTE, la cifra de afiliados previa a la pandemia. Estamos, por tanto, ante unos datos incuestionablemente positivos del mercado laboral, pero que algunos, haciendo gala de propagandistas, pretenden elevar a la categoría de absolutamente extraordinarios y absolutamente excepcionales. Los datos, como digo, son buenos, pero son perfectamente entendibles dentro del contexto económico en el que se encuentra ahora mismo España. La economía española crecerá en el año 2021 alrededor de un 5%. Se trata de una tasa de crecimiento muy alta derivada de dos factores. Por un lado, la reactivación económica posterior al fin de las restricciones asociadas a la pandemia, lo que popularmente llamamos efecto rebote, y por otro lado, los estímulos monetarios y fiscales de carácter extraordinario que existen en todas las economías mundiales y también ahora mismo en la economía española. Muchísima laxitud monetaria por parte del Banco Central y déficits públicos muy altos por parte del Gobierno para sostener el gasto agregado. Si sumamos al rebote de la actividad económica los estímulos históricamente altos, tanto en materia fiscal como monetaria, podemos perfectamente entender que estemos creciendo al 5% y un crecimiento económico tan alto obviamente genera creación de empleo muy acelerada. De hecho, lo que uno debería plantearse es cuán excepcional resulta el perfil de creación de empleo de España dentro, por ejemplo, del contexto europeo. Si fuera cierto que estos datos son tan extraordinarios, tan excepcionales como algunos nos están vendiendo, lo que deberíamos observar es que España está creando muchísimo más empleo que otros países europeos, que está experimentando un nivel de recuperación de la actividad y del empleo que es diferencialmente mejor al de otros países europeos que están sometidos a un mismo contexto socioeconómico-político y también a unas mismas políticas monetarias y en gran medida también a unas mismas políticas fiscales. Pero realmente es así, realmente España está creando mucho más empleo que otros países europeos. En el siguiente gráfico podemos observar cuál era el nivel de empleo en distintas economías europeas en el tercer trimestre del año 2021, los últimos datos disponibles en Eurostat, en términos relativos al nivel de empleo del cuarto trimestre del año 2019. Si al nivel de empleo en el cuarto trimestre del año 2019 le damos un valor de 100, aquellos países que hoy tengan un valor por encima de 100 significará que son países que han recuperado y que han creado más empleo del que tenían en el cuarto trimestre del año 2019. Y aquellos países que hoy tengan un valor inferior a 100 significará que son países cuyo nivel de empleo todavía no ha recuperado los niveles previos a la pandemia. Pues bien, en términos de recuperación del empleo durante la pandemia, ¿en qué posición se ubica España? Pues como vemos en el gráfico, de los 22 países europeos de los que tenemos datos del tercer trimestre del año 2021, España ocupa la 15ª posición. O dicho de otra manera, hay 14 países europeos de los 22 de los que tenemos datos de empleo para el tercer trimestre del año 2021 que lo han hecho en términos de recuperación del empleo mejor que España. O dicho de otra forma, solo hay 7 países que lo hayan hecho en términos de recuperación del empleo peor que España. En particular, ¿en qué países se ha recuperado el empleo más que en España? Pues en Luxemburgo, Irlanda, Chipre, Hungría, Francia, Bélgica, Islandia, Eslovenia, Finlandia, Portugal, Suecia, Austria, Dinamarca y Eslovaquia. ¿Y qué países lo han hecho en términos de recuperación de empleo peor que España? Lituania, República Checa, Suiza, Italia, Alemania, Estonia y Letonia. Pero el gráfico anterior tiene un problema, y es que incluye también, dentro de las cifras de empleo, el empleo público. ¿Y por qué digo que esto es un problema?
Pues porque si los gobiernos han incrementado masivamente sus contrataciones de personal, quizá en ocasiones por buenas razones, por ejemplo, personal sanitario para hacer frente transitoriamente a la pandemia, pero en todo caso, si los gobiernos han incrementado de manera muy considerable la contratación de personal, la cifra agregada de empleo puede estar dopada por estas contrataciones públicas. De ahí que también sea interesante analizar cuál ha sido la recuperación del empleo dentro del sector privado, sin dopaje estatal. Pues bien, si eliminamos del anterior gráfico el personal de la administración pública y el personal de la sanidad y de la educación, todos ellos sectores donde el Estado tiene un peso muy determinante, si hacemos esto, el perfil de recuperación del empleo cambia tal como aparece en el siguiente gráfico. Este gráfico es similar al anterior, básicamente el nivel de empleo privado en el cuarto trimestre del año 2019 es la base 100 y por tanto aquellos países que están por encima de 100 son países que han recuperado sus niveles de empleo privado previos a la pandemia y aquellos que están por debajo de 100 son países que no lo han recuperado. Y si bien, como digo, el gráfico es similar al anterior en esto, en lo relativo a España hay dos cambios considerables. El primero, en términos de empleo privado, España, a cierre del tercer trimestre del año 2021, todavía no había recuperado su nivel de empleo privado previo a la pandemia. Es probable que a cierre del cuarto trimestre del año 2021 sí lo haya hecho. Pero para esto tendremos que esperar a que el Instituto Nacional de Estadística publique las cifras de la encuesta de población activa. Y la segunda diferencia es que España ya no es la 15ª economía europea en la que más se ha recuperado el empleo, sino la 16ª. Desciende un punto en el escalafón. Es decir, que solo hay 6 economías de las 22 economías europeas para las que tenemos datos de empleo del tercer trimestre del año 2021 que lo hayan hecho peor que España. En particular, en términos de recuperación del empleo privado, lo han hecho mejor que España Luxemburgo, Francia, Irlanda, Finlandia, Chipre, Hungría, Islandia, Suecia, Suiza, Bélgica, Lituania, Italia, Eslovaquia, Austria y Eslovenia. Y solo lo han hecho peor República Checa, Dinamarca, Portugal, Estonia, Alemania y Letonia. En todo caso, y dejando de lado si lo hemos hecho algo mejor o algo peor que nuestros socios europeos comparables, lo cierto es que el perfil de recuperación del empleo en España no tiene nada de excepcional dentro del contexto internacional. Es verdad que es una recuperación muy intensa, pero es que todos los países del mundo están viviendo una recuperación muy intensa. Sería como si alguien en el año 2020 dijera: fíjate cuánto está cayendo el empleo en España, qué excepcional es esta caída. Y sí, desde luego, desde un punto de vista de historia económica es un fenómeno excepcional, pero en términos internacionales no era excepcional. Todos los países de nuestro entorno estaban experimentando caídas del empleo históricas. Y ahora mismo, también, y por idénticos motivos, todos ellos están experimentando recuperaciones del empleo históricas. Rebote más estímulos que están generando inflación dentro de nuestras economías, también en España. Así que, desde luego, podemos alegrarnos de que España no haya quedado todavía más rezagada en términos de recuperación de empleo dentro del contexto internacional. Podemos alegrarnos de que el empleo se esté recuperando a un ritmo razonablemente decente, pero desde luego nadie en el gobierno de España debería creerse el rey o la reina del mambo.